Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero compartir un breve pensamiento acerca de un relato muy conocido en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra en este día. Anoté algunas cositas con respecto a esta lectura. En primer lugar, tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Habían sido libertados de Egipto luego de más de 400 años de esclavitud. Dios había hecho maravillas en Egipto. Moisés con su vara mostró el poder de Dios sobre los egipcios y les mostró el poder de Dios a los propios israelitas. Había enviado las plagas, había dividido el mar. Los egipcios, Faraón y su ejército murieron en ese mar rojo. Y después de todas estas maravillas y proezas que Dios había hecho entre ellos, Dios los guía a través de un gran desierto a este numeroso pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Habían pasado muchos días y el pueblo seguía caminando por el desierto, y llegan a un lugar, dice este relato, donde no tenían agua para beber. Y comienzan las quejas, comienzan un montón de actitudes que ya venían trayendo estas personas. Y lo primero que me preguntaba yo: ¿cuántas de estas actitudes tengo yo en mi vida hoy? Porque a veces es muy fácil juzgar a los demás, y yo confieso que a veces no soy muy diferente en algunas cosas a estas personas. La Escritura dice que todo lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, entre otras cosas. Más allá de juzgar, podemos analizar las características de este pueblo y hacer un autoexamen, ver cómo estamos nosotros. Anoté algunas cositas. Este pueblo era un pueblo contencioso, le gustaba estaba acostumbrado a quejarse ante la menor prueba, desconfiaba de su Dios, acusaba al siervo de Dios, en este caso Moisés, calumniaba. Cuántas cosas, y seguramente a lo largo de la historia de Israel podemos ver muchas más, pero anoté estas. Es un motivo de reflexión, ¿no? Cuántas de estas cosas a veces se interponen en nuestra vida cristiana y no solo ofenden a Dios, sino que no nos dejan crecer espiritualmente, y tampoco benefician a las personas que nos rodean. También veo la actitud de Moisés, de este siervo de Dios, que ante la prueba, ante el problema, ante la queja, ante una situación difícil como era este pueblo, dice el versículo 4, clamó Moisés a Jehová. Lo primero que hace, clama. Y es más, dice: ¿qué haré con este pueblo? Es decir, que está pidiendo sabiduría.
ante una situación en la que no sabe qué hacer. También dice, de aquí a un poco me apedrearán, le expresa su temor al Señor. Y vemos en el versículo 5 cómo Jehová responde. Y yo de esto saco que tengo que ante cualquier duda, ante cualquier problema en mi vida, necesito clamar a Dios, necesito pedir su ayuda, expresarle lo que siento. Y esto tiene que ser un hábito y va a ser saludable y va a ser de mucha bendición. Y esperar a que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla hoy el Señor? A través de su palabra. Por eso es necesario que continuamente nos acerquemos a la Escritura, buscando la sabiduría, la respuesta del Señor, que Él nos hable de nuestro corazón en la intimidad de nuestra vida. Y es más, en tercer lugar, anoté lo que hace Dios mismo con este pueblo. Dios era el primero que podría sentirse, y de hecho se sentía ofendido por la desconfianza de su pueblo, porque este pueblo no era la primera vez que tenía esta actitud. Sin embargo, Dios va a hacer un milagro que nos muestra su misericordia, porque les va a conceder lo que ellos necesitaban, que era saciar su sed. Les va a dar agua de una forma totalmente milagrosa. Y esto nos muestra la misericordia de Dios, que a pesar de nuestra falla, de nuestras actitudes, Dios nos sigue tratando como hijos. Somos un pueblo especial para Él, a pesar de quienes somos y de nuestras actitudes. Dios sigue obrando, incluso milagros que a veces en la vida cotidiana no nos damos cuenta. Y Dios nos sigue preservando, sustentando, guardando de tantos males. Dios está ahí, a pesar de a veces nuestra desconfianza y de tantas faltas que tenemos, ¿no? Esta es la misericordia y la gracia de Dios. Y el milagro consistió en golpear una roca, mandarle a Moisés que golpee con esa vara de poder, del poder de Dios, golpear la roca, y de esa roca abierta salen aguas para calmar la sed del pueblo. Esto es simbólico, conocemos a lo largo de la Escritura que esta roca representa al Señor Jesucristo. Y en esto quería detenerme en esta mañana, pensar en nuestro Señor Jesús como esa roca que aún hoy sigue abierta, mostrándonos las marcas de lo que fue nuestra salvación. Fíjense lo que dice Isaías 53. Capítulo 9 y 10, hablando de los sufrimientos del Señor Jesús. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Acá vemos cómo Dios mismo hizo un milagro hace más de 2000 años. Envió a su Hijo, nacido de mujer, pero siendo el mismo Dios se encarnó. Eso ya es un milagro inexplicable para la ciencia hoy. Pero fue un milagro de Dios, como pasó con aquella roca que Moisés golpeó y salieron aguas. Dios mismo hizo un milagro al enviar a su Hijo, y no solo creció en este mundo, vivió entre nosotros, sino que, como dice Isaías, Jehová mismo quiso quebrantarlo. La vara de Dios, el poder de Dios, la ira santa y justa de Dios, cayeron un día sobre el Señor Jesús. ¿Por qué? Por mí. Toda esa ira y todo el juicio sobre el pecado que debía ser cargado a mi cuenta y hacia mí, Dios lo hizo sobre su Hijo. Y el Señor murió en esa cruz de vergüenza y de dolor por mí, por mis pecados y por los tuyos. Por eso en esta mañana reflexionemos sobre esta roca eterna que es Jesucristo, que un día fue abierta para que de ella salga bendición, salvación, vida eterna, paz, perdón,
y tantas cosas que podríamos meditar. Y no solamente esto, sino que también salen los recursos de gracia que cada día, que hoy necesitamos para vivir. Orientación, fundamento. Esta roca abierta, que hoy permanece abierta, que es el Señor Jesús, es un fundamento también para nuestra vida. Este mundo se pierde en ideologías y tipos de pensamiento y el mundo se degenera cada vez más en su forma de pensar. Los gobiernos influenciados por Satanás toman malas decisiones y nosotros estamos todavía aguardando a que Él nos venga a buscar. Pero estamos padeciendo de alguna u otra manera esta influencia satánica. Sin embargo, tenemos en Jesús una roca abierta de la cual tenemos todo lo que necesitamos para atravesar el desierto de este mundo. Y cuando tengamos sed, cuando tengamos dudas, cuando tengamos problemas en este mundo, clamemos como Moisés, presentémosle en nuestro caso toda nuestra angustia, nuestra ansiedad. Y quiero terminar con un pasaje en 1 Pedro, verso 2. Capítulo 2, perdón. Un pasaje muy conocido. Nosotros decimos bien que los domingos recordamos al Señor en su muerte, en su resurrección, pero vayamos un paso más adelante. Dice, no solo tengamos en la memoria lo que Él hizo por nosotros. Este es el desafío para mi vida hoy y que también sea un desafío para la tuya. Dice el versículo 4, hablando del Señor Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias a Dios por esa roca que hoy permanece abierta, inalterable, de la cual yo recibo bendición, vida eterna. Y por medio de esa roca, Jesucristo, nuestra vida es edificada para la gloria de Dios Padre. Que Dios te bendiga y te siga fortaleciendo en este mundo y en este día. Les dejo con una alabanza que justamente nos habla de aquella roca abierta que fue abierta por cada uno de nosotros. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti, teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé